Juega puesto para Quique. Lo que no le pega. Quique para 3 al gol. ¡Gol Enrique Márquez! Lo golpeo desde tu casa. ¡La ha salvado Fermín! Vamos a contarla porque es de coña mala. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Saludos, bienvenidos a un nuevo AP de Barra aquí en el Bar Lagarto, como siempre, en este maravilloso podcast llamado La Reseña, pero eso no porque lo haga yo, sino porque es maravilloso este podcast. Y es el penúltimo antes de irnos de vacaciones. Ahora ya sí, vamos a hablar en agosto, un mes, nos falta uno la próxima semana, que vais a ver, además también va a estar muy chulo. Y hoy recuperamos pues un perfil que sí hemos tenido, que es el del futbolista, pero no Zamora Club de Fútbol, curiosamente. Es zamorano, es de Benavente, y tenemos la duda ahora que estábamos hablando, creemos que es el último futbolista zamorano que jugó en primera división. Tenemos dudas si es compara. Es Víctor Ferreras, de Benavente, como decimos, Sevilla, Hércules, no sé si Valladolid, le preguntaremos también, es una que también. A ver cómo ha sido su vida y obra en este deporte. Señor Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien. Fenomenal. ¿He dicho todo bien? Sí, en Valladolid fue donde más jugué. Pero no fue en primera división, claro. Sí. Sí fue en primera también. Sí, yo debuté con 17 años, el año de Maturana y Guita y Leonel y... Hostia, son 90, esos ya son los 90. Cuando más piojos podía haber en el vestuario. Qué bueno. ¿Sigues viviendo en Benavente? Sigo viviendo allí muy a gusto. Muy a gusto, ¿no? Vivo en Santa Cristina, en un pueblecito al lado. Santa Cristina de la Polvorosa, ¿no? Sí, correcto. Y vivo fenomenal. Y de ahí no te vas a mover, tiene pinta, ¿no? Hombre, ya tengo una edad que cuanto menos me mueva mejor. Me ha hecho mucha gracia porque esta entrevista la llevo queriendo hacer como 3 semanas, pero me dijo, no, que viene el toro. Eres tú como yo aquí con la Semana Santa. Cuando llega Semana Santa a mí también me gusta decir mucho... A mí el toro me encanta y lo he vivido intensamente, incluso con muchos compañeros de fútbol. Pero tengo una edad en la que me viene mejor irme fuera que quedarme allí. Entonces, este año y ya el anterior he aprovechado. Ya no tenía la vinculación que tenía antes con las ambulancias, de tenerlo que organizar, y tenía una responsabilidad grande allí. Y me han liberado, lo cual he agradecido un montón y lo cual me ha permitido irme a Alicante a pasar unos días con mi familia y con la bicicleta. Ambulancias, has dicho, te dedicas a ambulancias ahora. Sí. Mi padre, tuve la gran suerte de cuando terminé el fútbol, mi padre tenía una empresa de ambulancias. Tuve la gran suerte, como he dicho, de que quedase enfocado y hemos seguido en el sector ahí con diversas ventas, diversas compras y bueno, ahora mismo pertenezco a un grupo empresarial muy grande que hay en España, es el segundo mayor de Europa, que es HT Group y bueno, nos compraron la empresa, quedamos dentro de la dirección mi hermano y yo, mi familia y ahí seguimos. Ahí seguimos. Y ahí vas a seguir, entiendo ya, ¿no? Hombre, desvinculado del fútbol, o sea, después de... ¿Has hecho algo después de...? No, quedé con las rodillas muy mal, soy consciente de mis limitaciones para entrenar, más bien por mi carácter, ¿vale? ¿Sabes? Que por conocimientos. Bueno, conocimientos habría que estudiar y habría que formarse, pero bueno, no es una rama que me tirase mucho, no me preparé y con lo cual, pues bueno, estoy encantado en el mundo empresarial y hemos evolucionado bastante. Vale, esto es lo último. Lo primero, ¿cuándo empezaste a jugar al fútbol? Pues yo empecé con 13 años en el Benavente juvenil, entrenando, empecé en los equipos escolares, en La Vega. En La Vega jugamos la Liga Provincial de escolares aquí en Zamora, pues contra los institutos, contra los colegios y a partir de ahí jugamos los sectores provinciales, regionales que había y bueno, no se me daba mal, tenía más fuerza que todos los demás, le pegaba más fuerte, corría más, destacaba físicamente sobre todo. Después a los 13 años empecé a entrenar con el Benavente, no podía jugar porque no me podían hacer ficha juvenil. Es que tenías 13 años, has dicho, 13 años, claro. A los 15 me hicieron ficha, cuando me hicieron ficha empecé a debutar en tercera división y con 6 meses, yo cumplo los años en noviembre, 15 años en noviembre,
En junio me fui para Valladolid, ya me ficharon y empecé primer año de juvenil, segundo año de juvenil división de honor y debuté con 17 años en primera división. Joder, o sea, estás con 15 años en el Benavente y en 6 meses te firma el Valladolid. Sí, me firmó, me fui a división de honor de jugar con el Real Madrid, con Atlético de Madrid en juveniles, jugué un partido con el Promesas en segunda B ya, con 16 años, y con 17 años, con 16 fui internacional, sub-16, con la selección española, jugué un europeo en Dinamarca, quedamos terceros, y ese mismo año me llevaron convocado, aunque no debuté, a la semifinal de la Copa del Rey, Valladolid-Málaga. Que ganamos al Málaga y el Valladolid jugó la final de la Copa del Rey hace más años que... ¿Qué año fue? ¿Te recuerdas? Buah, no. No te das cuenta. 26 tengo que contar. Tienes que contar ya. Eso es mal asunto. Muchos años ya, Entonces, yo me acuerdo de que estaba Fernando Hierro, estaba Peña, estaba gente Minguela, había gente histórica en el fútbol. Joder. Y no debuté, fui al banquillo. Me acuerdo de que me dieron una prima y yo no había visto tanto dinero nunca. A ver. Entonces, qué bueno. Muy bien, ¿sabes lo que te decir? ¿Y cuándo cobras esa prima? Yo con 16 años. Con 16 años, hostia. Pero bueno, no te preocupes que mi madre me la cogió. ¿Te la cogió? Me la invirtió muy rápido, ¿sabes? O sea que no. Qué bueno. No claro, tuve perversión. Sales de casa con 15 años. ¿Eso cómo se lleva? Ya, entiendo que destacas, pero claro, si no te firma el Valladolid, si no cuentas todo lo que has contado, claro, evidentemente. Fue un cambio, bueno, tampoco estaba muy lejos, estaba a 1 hora de casa, con lo cual el cambio no... Cambio para mí porque no estaba acostumbrado a vivir en una ciudad, no estaba acostumbrado a trabajar tan profesionalmente como trabajaban ellos, la disciplina de los entrenos, la competitividad, ¿vale? Pero lo coges muy fácil, lo asimilas muy rápido y si quieres jugar te tienes que adaptar y qué bueno. Y luchar a muerte ahí. ¿Siempre lateral derecho? No. Bueno, siempre lateral derecho, cuando mejor he jugado como lateral derecho, pero me han utilizado tanto de medio centro defensivo, como marcajes individuales, como de central. De central destaqué bastante porque fue cuando me fichó el Sevilla, en la época en la que estuvo Víctor Espárrago en el Valladolid, haciendo marcajes individuales bastante buenos, porque sí que me lanzaron un poco a lo que fue un poco el boom y por lo que me ficharon en otros equipos, en Sevilla por ejemplo, y de central jugué. ¿Qué pasa? Que mi estatura, yo mido 1,73, pues no era alta, saltaba bien, iba muy bien de cabeza, no tenía miedo. Pero a veces no llegabas. Pero claro, pero molestaba, nunca remataban, ¿sabes? Vale, guay. Estamos hablando de que Benavente 15 años, Valladolid 16-17. Sí. Debutas en primera, has dicho, con 17 años. En Zaragoza con Pacho Maturana, con el equipo de Leonel Álvarez, Higuita, Valderrama, Caminero. No era Malpucela, ¿eh? Bueno, teníamos un equipazo, lo que pasa que no funcionó. Pero ese equipo era un equipazo en Gonga, bueno, pero un equipazo... Increíble, ¿no? Increíble. 17 años debutas en primera. ¿Es consciente? No. Con esa edad, no. A mí me gustaba jugar al fútbol y no era consciente del impacto que tenía. Yo seguía siendo el chaval de mi pueblo, cada vez que podía me iba a mi pueblo, estaba con mis amigos y no era como, no había... no hay el impacto mediático que hay ahora con la gente, ¿vale? Yo llegaba a mi pueblo, hablaba con la misma gente de siempre, y sí, jugaba en primera y todo el mundo qué tal, tampoco salías tanto en la tele como salen ahora, no tenía, lo que te he dicho, el impacto mediático no es el mismo, ¿vale? Y seguía siendo lo mismo. Seguía siendo lo mismo. A partir de ese debut, que por cierto, ¿cuánto jugaste? ¿Titular o no, te sacó un poquito ahí? Debuté en Zaragoza. Romareda, supongo, ¿no? Romareda, ¿vale? Y jugué 90 minutos. Jugaste de 90 minutos. Sí, ¿Qué tal el debut? ¿Notaste mucho la diferencia? Sí, el ritmo, la velocidad, es lo que diferencia la primera división de otras. La velocidad y que iba ya con gente que si tú no tenías experiencia suficiente, era muy bisoño, suplía las carencias de colocación y que vas adquiriendo con el tiempo, pues con potencia física
Intensidad, compromiso. claro, supongo. Vale. Había mucho más. A partir de ese debut, ¿qué pasa? ¿Vuelta al Valladolid B, al juvenil o te quedas en el primer equipo? Sigo, yo ya pertenecía a la plantilla del primer equipo. Joder. Entro, salgo. Estoy otro año más, 2 años, bajamos a segunda división, sigo en el Valladolid, subimos a primera división, sigo en el Valladolid, llega Espárrago, juego, hago buena temporada con el Valladolid, aunque descendemos a segunda, y me voy a Sevilla. Me ficha a Sevilla, yo tenía ficha con el Valladolid, pagan la cláusula que tenía, que no era mucho, ¿vale? Pero llegan a un acuerdo, lo pagan y yo me voy a Sevilla. Hay una casuística ahí que yo me voy a hacer la pretemporada, estaba haciendo la pretemporada con Benítez en con Rafa Benítez. Y me fichan ya estando incorporado con el Valladolid. Ajá. Me van a recoger a San Rafael, me voy a Sevilla, me voy a Santipetri, hago la pretemporada con el Sevilla. Y fue la época en la que el Sevilla bajó por problemas administrativos. Ajá. Sevilla y Vigo bajaron a segunda división y el Valladolid y otro equipo subieron a primera. O sea, estabas en segunda. O sea, tú eres un equipo que a priori está en primera, acaba en segunda y el equipo que tú estás en segunda acaba en primera. Todo el mundo me quería entrevistar, todo el mundo, joder, uno que ficha por un primera, pero al día siguiente estás en segunda y el equipo del que vienes está en primera. Ya era difícil de entender, pero pasó. Hostia, ¿vale? tío. ¿Supuso algo a nivel económico ese descenso? No, porque al final ya se había ejecutado el fichaje, mi ficha estaba firmada, supongo, firmada, y todo, ¿no? Todo correcto, y al final no se ejecutó eso, al final lo que fue la Liga de 23. Vale. O sea, de 22, De perdón. 22. Antes has dicho 4 o 5 años en Valladolid has estado. Estuve 3 años. 3 años han sido. Después de esa primera temporada dices que baja el Valladolid y te quedas en segunda división. Sí. ¿Hay qué tal en segunda división? Adaptándote, jugando. Muy distinta a primera. Antes había un poco más de... Ahora hay mucho más nivel en segunda división. Antes sí que los equipos que bajaban había más nivel y había mucho más diferencia con los equipos que siempre estaban en segunda, ¿vale? Ahora la segunda es muy competitiva. Hay equipos de segunda división. Mira el Mirandés, la temporada que ha hecho. Y ves que la calidad en el fútbol de segunda división ha subido mucho, ¿vale? Vale. ¿Qué Valladolid había en segunda? ¿Quién se quedó? Porque has nombrado antes unos cuantos. Nos quedamos muchos, porque date cuenta que había antes, el primer año que estabas en segunda te permitía mantener unas fichas que eran iguales en primera, no había la diferencia que hay ahora mismo, ¿vale? O sea, que renovó la mayoría. Sí. Y buen año, supongo. Muy buen año porque al final se subió, se consiguió el objetivo y cuando subes y bajas y subes, no notas tanto el cambio. El cambio. No te da tiempo a asimilar, ¿no? No. Vale. ¿Tú qué tal en segunda? ¿Jugaste ya sentado ya todo? Jugaba, alternaba. Normalmente yo no tenía 34 partidos, yo hacía unos 20-21 partidos por temporada, ¿vale? Porque no era ni titular indiscutible, pero apoyaba mucho al equipo. Ni más suplente, claro. ¿Sabes? Qué bueno, macho. Sí, señor. Vale. Y vuelta a primera. Vuelta a primera en Sevilla, UEFA. Ah, ya es en Sevilla, Sí. cuando vas a primera. Sí. Vale. Bueno, llegaba a primera en Valladolid. Bueno, claro, es verdad, claro. El Valladolid bajó a segunda, ¿Y tú? el Sevilla estaba en primera, pero fue cuando el Valladolid ya no se quedó en segunda. Cambio de cromo. Que subió a primera, pero el Sevilla bajaba a segunda B bajaba el Sevilla, ¿eh? A segunda B bajaba el Sí, Sevilla. porque era un tema administrativo y un lío que hay ahí de despachos, y al final quedaron todos en primera, Sevilla y Valladolid, Celta. Al final no bajó ninguno después de todo bajó esto. ninguno. Fue el acuerdo que se llegó. Por eso la Liga de 22. Ah, fue la famosa Liga de 22 Claro, aquella. Ah. Sí. Joder, te pilla a ti en medio, que es una de las cosas más famosas. A ver, a los 4 días de llegar a Sevilla. Allí en Santipetri todo el mundo me preguntaba ¿Y tú qué contestabas ahí? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sabes? Yo cuando fiché estaba en primera, el Valladolid en segunda, ahora tengo ficha aquí, el Valladolid está en primera y el Sevilla no se sabía. ¿Quién te ficha a ti en Sevilla? ¿Quién es el que te pide o...? Me pide el entrenador, bueno, viene como referencia del entrenador del Valladolid que estuvo en Sevilla, Víctor Espárrago. El secretario técnico del Sevilla me hace un seguimiento y yo fiché con Cuervas, presidente Cuervas, que después entró del Nido y entró. Bueno, Vale. la época un poco no convulsa, buena del Sevilla porque jugamos UEFA ese año, llegamos a
a octavos que nos eliminó el Barça. Vamos a Olympiacos y demás. Bueno, bien. Vale. Yo iba con un contrato con objetivos, ¿vale? Vale. Tenía 2 años, pero si la primera temporada jugaba más de 17 partidos, renovaba un tercero. Jugué más de 17 partidos, jugué 25, renové. Pero llegó Camacho el año siguiente, no iba a contar conmigo, yo tenía una oferta del Hércules y me fui a... Te vas al Hércules. Allí. Vale. Fútbol. En primer año del Sevilla hacéis UEFA, dices. Sí. ¿Qué Sevilla es? ¿Qué jugadores había ahí? Pues fíjate, Zucker, Martagón... Davor Zucker. Sí. Estaba ya, ¿con quién estaba Davor Zucker? ¿Con qué famosa era? Ana Obregón era. No, tenía una novia más guapa allí. Claro, cuéntame esos intríngulis, hombre. Tenía una novia más guapa allí, se llamaba Marilis, se llevaba muy bien con mi novia, que ahora es mi mujer, y era abogada, una chavala súper formada, súper guapa, y ese mismo año no, ese año cuando terminó la temporada él fue a Madrid, ¿vale? Y fue cuando empezó lo de Ana Obregón, ¿no? ¿Sabes? Es que ya Primera División ya es otra escala de todo, claro, o sea, todo se magnifica mucho. Sí, yo creo que ahora más que antes ¿vale? Incluso. Pero sí, es todo un poco más mediático, más y en equipos como el Sevilla, con ciudades tan grandes y que la farándula está siempre ahí, pues con más impacto, ¿vale? Vale. La novia del presidente era Sofía Mazagato, bueno, siempre estaban ahí, estabas un poco ahí en el candelabro. Bueno, candelabro, ¿no? Davor Zucker, ¿qué más había? Está Rafa Paz, Martagón Jiménez, Diego Jiménez, de extranjeros teníamos a Peise, a David, de uno de Layas. Que era buen equipo, ¿eh? Muy buen equipo, un equipo súper competitivo, un Zubé. Ah, el portero, Juan Carlos Unzúe. Monchi. El deportivo, Monchi también estaba. El que estaba de portero reserva. ¿Sabes? Con Unzúe, que tal, que es famosamente conocido el hombre por él, que ha dado un ejemplo de vida, lleva 5 años dándolo, siempre ha sido así, Unzúe. El ejemplo y de cómo es él. Sí, es así, él no es... Él es así, es de verdad, o sea, Unzúe, tal y como lo ves ahora a la fuerza, era entrenando, era una bestia, era un tío que llegaba antes que todos los demás, entrenaba más que todos los demás y daba el 100%. Y lo mismo que lo hizo hasta que le entró la enfermedad, lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Porque tú salías en bici con él y tenía que ganar. Si ibas con el coche, tenía que llegar antes que tú. O sea, macho, era muy competitivo, ¿no? Súper competitivo y ahora sigue siendo así. Joder. Qué pena, es de agradecer. Sí, pero también nos ha dado una sí, está todos, claro. O sea, que al final, qué pena, no sabes lo que nos va a pasar a cada uno, pero al final él ha enfocado la vida con un objetivo, durará lo que dure, a lo mejor dura más o menos que nosotros. Pues sí, aunque sabe, sí. Pero ha dado un ejemplo a todo el mundo, ¿eh? Ostras, macho. Jugaste con Unzúe. Imagino que por tu titular entiendo, ¿no? Juan Carlos Unzúe sí, era... Estaba Monchi de reserva. Claro, es que Monchi, a ver, te iba a preguntar, Monchi también era portero, si no... Sí, era de reserva. ¿Monchi qué tal? Bien, era sevillista como es ahora, era, vamos, antibético. Antibético. Le gustaba mucho el fútbol, un estudioso del fútbol, ya la hora ahí, era como el segundo entrenador. Siempre estaba corrigiendo, o sea, ya se le veía que él iba culto, hizo derecho y se veía que iba a entrar dentro de la dirección del Sevilla, seguro. Joder, ¿sabes? Ya se tenía más o menos claro. Llevaba muchos años allí, él manejaba dentro, estaba todo el día en la oficina, estaba todo el día allí. ¿Sabes? Joder. O sea vale. ¿Tu día a día en Sevilla cómo es? Porque claro, Valladolid, el carácter castellano siempre es más frío, pero Andalucía, sobre todo con el fútbol, muy pasional todo. Imagino que al final estar en Sevilla, aunque sea otro fútbol y sea más mético el de ahora, tampoco os pasarías desapercibido, supongo. No, allí era el fútbol, lo viven al 300%. El fútbol allí es como la religión. Por eso. ¿Vale? O eres del Betis o del Sevilla. No puede ser de los dos. Ni de ninguno. Aunque nosotros, los compañeros del Betis de Sevilla, los que estábamos solteros, comíamos juntos en el mismo restaurante. ¿Comíais juntos los del Sevilla? Sí. Nosotros teníamos un restaurante allí en la avenida de Nervión, que a las 2 de la tarde íbamos, normalmente siempre íbamos los mismos, pero siempre acudía alguno que no tenía la mujer y que iba allí, y comíamos en el mismo sitio y que pagaba cada día uno. O sea, tenéis buena relación entre jugadores, muy muy buena. ¿Qué pasa? Que esa relación después en el campo, yo quiero ganar, él quiere ganar, claro, y nos vamos a matar y nos vamos a pegar una patada y nos vamos a... Ostras, pero esto se sabe, quiero decir, en Sevilla era conocido que comíais juntos y tal, sí. Era el mismo restaurante y los aficionados nos veían allí, que entrábamos juntos, o sea, ostras, tú pasabas por la cafetería y nos veías allí.
Pues con el capitán, con Capi, con mucha gente del Betis, con Ríos, con todos, estábamos comiendo allí todos los días. Qué bueno, macho. ¿Con quién hiciste migas así del Betis? Yo me llevaba muy bien con Cuellar porque había coincidido en la selección, con Ríos también llevaba muy bien. Siempre no tiene por qué nada. Después la competitividad, el día que había el derbi, esa semana se olvidaba todo. Nos llevaban concentrados fuera porque en Sevilla no podías vivir de la presión que tenías. ¿En serio? O sea, ¿os hacían salir fuera de Sevilla? Nosotros íbamos a Cádiz y ellos iban a otro sitio a estar concentrados allí porque la presión era grande, ¿eh? Ostras, ¿en qué lo notabais? ¿Os paraban por la calle, supongo, muchísimo, hay que ganar? Y ruedas de prensa y había excesiva presión, ¿vale? Nos sacaban ahí en la Feria de Abril. Para que no hubiese tentaciones ni que tampoco las había, pero bueno. ¿sabes? Vale, ¿tú qué tal llevabas la presión? Bien, igual que la llevo ahora. O sea, al final lo que te enseña el fútbol es a convivir con la presión. La presión siempre la vas a tener ahí, porque la presión la tienes tú, la tengo yo y la tiene todo el mundo. O sea, yo tenía presión por jugar, pero el que trabaja como periodista, que es tu caso, tendrás presión para ver cómo te sale. Sí, pero a mí no me ven 50.000 personas, ¿eh? Ya, pero tienes presión, pero te leen muchas, ¿eh? O sea, de alguna manera, de una manera o de otra, tú tienes presión y todo el mundo tiene presión. Lo que pasa es que tienes que aprender a convivir con ella, ¿sabes? Que no te bloquee, que no te haga precipitarte y gestionarla de la mejor manera posible. Bueno. Yo tenía presión antes, tengo presión ahora en mi trabajo y me imagino que cuando me jubile tendré presión por otra cosa. Pero tendré presión, entonces hay que gestionarla. Bueno. ¿En qué momento tú descubres la presión? Porque dices, claro, que en primera no eres consciente cuando debutas, no, es un cambio tal. ¿Tú cuando te haces consciente de dónde estás? Tú tienes presión desde el momento que yo jugaba en tercera, salía y yo veía gente allí que tenía que ganar y esa presión que al final es un chorro de adrenalina que tú tienes, pues la gestionas. ¿Qué pasa? Que de gestionarla bien a gestionarla mal hay un mundo. De fallar o no fallar, ¿sabes? De tener la suficiente templanza en el momento justo, no precipitarte y hacer lo que tienes que hacer. O sea, quitar, entrar, pasar, robar, empujar, driblar o centrar en el momento preciso. Y eso es la gestión de la presión y la gestión del 50% de la cabeza. ¿Eso puede ser la diferencia entre jugar en segunda B o jugar en primera? Primera ref ahora, me da igual, sí. Sí, hay jugadores en primera ref ahora que son... y en tercera hay jugadores que tienen mucha calidad. Pero es al final son muchos factores, no es uno solo. O sea, ese es uno, físicamente es otro. Cuidarse supongo que es otro. Muchísimo. La suerte, el momento, hay muchos factores y todos suman, ¿sabes? Vale. Todos suman. ¿Tú qué te llevabas la presión? ¿Tú la gestionabas bien? Bien, yo creo que bien, ¿sabes? Como ahora, unos días mejor y unos días peor, porque no todos los días son iguales, o sea, es la vida misma, o sea, tú tienes esto, con lo cual... Qué importante es esto, que la gente no es consciente, Por un día estar abajo la gente, sí. A ver, tú ni eres muy malo cuando lo hacías mal, ni eres muy bueno cuando hacías un gol, o sea... Tienes que intentar ser estable, ni venirte arriba ni venirte abajo. O sea, tener las cosas muy claras y lo fundamental es tener una línea a seguir, un camino y machacar, martillo, todo el día. En un vestuario de primera división, ¿cuánta gente sabe llevar esa gestión de la presión? Hay mucha gente que en el vestuario sufre. Sí, muchísima. Muchísima. Agresiones, entradas en destiempo, malos gestos al entrenador, todo es falta de no saber gestionar la presión. ¿Agresiones tienes dentro del vestuario incluso? No, dentro del campo. Una agresión de un codazo, una agresión de... Eso es no saber gestionar la presión. Y son más de los que pensamos seguramente. Los ves. Tú lo ves, tú ves partidos y se le ha ido la pinza. Y es por eso. Qué bueno. Porque te sobrepasa y ya está. Ostras. Vale, Sevilla, dices UEFA. Buen año. ¿A quién le ganáis? O sea, ¿en qué sitio? Olympiacos. Yo lo tengo grabado ahí porque nos tocó ir metidos en el autobús tirados abajo porque nos partieron la luna del hospital del Pireo al aeropuerto, que no dormimos ni allí. Desde los puentes nos tiraban piedras y la policía nos hizo tirarnos en el autobús con los plumas en la cabeza y yo solo oía piedras. Y bueno, allí no salí de titular, salí en la segunda parte
Y yo estaba en el banquillo y oía ¡pum, pum! Y nos tiraban con monedas que eran dracmas antiguamente, eran como las monedas de 50 pesetas, ahora que yo no... Yo hablo de... ¿Dónde quedarían? Eran así de gordas y se oía ¡pum, pum, pum! Y me dice, Freras, calienta. Digo, ¿viste yo? No Digo, jodas. Que me matan, yo salgo sin calentar, que no me pasa nada. Por un día. Te tiraban trozos de cemento de la grada, estabas calentando Trozos allí. de cemento. Era bengalas, esto antes era... si hiciesen una décima parte de lo que cerraban el campo, salían en todos los periódicos como... Madre mía, tío. Yo me acuerdo del masajista que viene y venía vendado con una mancha de sangre aquí, dije, lo han matado. Y qué va, se había dado la vuelta y se había dado con la puerta, salido del vestuario. Y estábamos diciendo, que suspendan el partido. Digo, no, que he sido yo que me... Digo, bueno, Hostias. ahora lo cuentas, pero hay que vivirlo. No, allí, ya imagino, claro. Y ganamos 1-2 allí, ¿eh? Vale. O sea, eres consciente, porque eso también está guay saberlo antes para hacerte la idea, ¿no? En aquella época no había redes sociales, no había... ¿Eréis conscientes de lo que ibais? No. Llegáis allí y Sabíamos os que era un encontráis. campo complicado, nos decía la gente extranjera, porque había algunos compañeros que les habían... que habían jugado allí, de joder, esto es la hostia, hay una presión. Pero cuando tú entras allí, ves las bengalas, ves lo que hay, estás allí que te tiran. Gracias a Dios que había una pista. Sí, la famosa aquella del Pireo, sí, señor. Que había una pista de... Con eso tú calentabas allí y digo, bueno. Digo, pues si calientan, si me pasa algo, hay tele, hay algo... Pues, Algo podré hacer, ¿no? Madre de Dios. Pero bueno, no, tampoco era... Estás hablando de que tiraban dinero. Dinero. Los dracmas es Pero, que... Pero ¿y por qué tiras? Quiero decir, ¿en qué cabeza cabe tirar dinero? Yo qué sé, escúchame, cuando pegaba en el cristal, que eran de estos de policarbonato, los banquillos, los antiguos estos que había, veías el ruido que hacía, ¿eh? Metía miedo, ¿no? Me cago en pero bueno. ¿Recuerdas algún otro sitio donde el ambiente también haya sido...? Ahora te pregunto por los derbis, cómo se juega un derbi en Sevilla, porque tiene que ser la releche. Pero fuera de, no sé, algún sitio que te haya impresionado... Italia, jugamos contra la Roma también. El Olímpico también es un sitio caliente. Claro, es muy caliente, pero no llegaba No llega la agresión al tema de Grecia. De Grecia. Es muy caliente en cuanto a ambiente, intensidad y presión. En el Olímpico de Roma impresionaba. Bernabéu te impresiona mucho, pero son mucho más educados, son mucho más civilizados, ¿vale? O sea, por ese orden, Pireo, Roma y después, bueno, Eibar. Yo me acuerdo de jugar en el antiguo Atocha. Ajá. En Atocha, La en el red viejo, que estaba la Real Sociedad antes. la Real Sociedad, y yo me acuerdo que me ponían el poste del palo y tenía uno con una chapela y con un puro que lo tenía aquí. Claro, era cuando llevaban los pulos y las chapelas. Hostia, pero eso es otro fútbol totalmente. O sea, eso fútbol. ahora ya no lo ves. No, ahora es imposible. Es imposible. Eso ha cambiado todo mucho. Tanto ¿Para el bien o fútbol- para mal, tú crees? Yo creo que para bien. Para bien. El futbolista, hay mucho más orden, mucha más educación. El futbolista se ha profesionalizado mucho más, es más atleta. Se cuida mucho más el detalle, han evolucionado mucho más. Los campos antes, tú ibas a País Vasco a jugar y sabías que ibas a encontrar barro. Ahora no se levanta nada. Este especie de... No sé, de hecho la Real y el Atleti juegan al fútbol. Claro. Son los que más juegan, casi te diría. Pero antes tú ibas allí y en campos de primera división a ver barro y charcos y ahora es imposible ver un charco en un campo de primera fútbol. división, sí, Vamos, sí. y que se levante el césped ahora ya Es que es imposible. es imposible. Entonces, claro, ves el balón que rueda. Claro, técnicamente ha mejorado todo. Antes... Más recursos, evidentemente, de todo, más recursos, se ha estudiado mucho más en el fútbol. Hay muchos más medios, porque antes el scouting siempre ha existido, pero los medios que hay ahora no lo No antes sabía. te daban un DVD para ver a tu contrario y te daban imágenes de vídeos grabados, y ahora tienen cuántas veces te sale por la izquierda, cuántas veces de la derecha, cómo tienes que utilizar los perfiles, cómo tienes que... Hay mucha más información que te hace ser mucho más profesional. Pero también le hace más complicado el fútbol, claro, hay mucha más información. Claro, pero hay información por ambos Por lados. ambos lados, o sea, pues te digo, al final está mucho más cerrado todo, yo creo que... mucho más. Al final, ¿por qué ves partidos tan cerrados? Porque hay mucha información. Entonces tú juegas, Muy complicado sorprender. claro, tú juegas a lo que tienes que jugar y has estudiado a tu rival y el rival te estudia a ti. Y todo esto lo hace mucho más técnico, pero es más complicado. Ya, vale. ¿No? Sí, es así. Primera división, dices, ¿hubo derbi o estaba el Betis en segunda? Sí, porque el hubo derbi el derbi. Betis ha sido muy ascensor. Esto es, Hubo derbi y además ganamos, ¿vale? Vale, cuéntame cómo es una semana de derbi. Además, una semana de derbi que coincidía
El segundo partido era Sevilla-Betis, no, Betis-Sevilla. En casa habíamos quedado 1-1. Vale. Sevilla, el primer derbi que vivía, jugué 90 minutos, 1-1, para nadie, ¿sabes? Partido muy bronco, muy fuerte. Vale. Derbi, vamos, lo que es un derbi. Vale, punto. Betis-Sevilla, semana de Feria de Abril, Bien. cierre de Sevilla. Nosotros para Chiclana, Betis para otro lado, porque allí no se podía estar entre la feria y todo esto. Bueno. Sábado, televisado, partido, derbi, de estos de los partidos de los sábados. Sí. Y ganamos 1-2. Vale. Partido fuerte, bronco, pero muy buen partido por nuestra parte. Yo jugué en los 90 minutos también. Me enfrenté a Jarni, que era un lateral izquierdo internacional, yugoslavo. Me salió un muy buen partido, ¿vale? De esto que te sale. Sí, es el día. Y que ganamos. Bueno, vale. Pues después nos vamos a la caseta a celebrar. En la feria. La feria, la caseta de González de Caldas, que era el presidente. Estaba Caldas, estaba Del Nido, el padre, el hijo. Y cenamos todos allí en la caseta de ellos, la feria de abril. Todas las casetas del Betis, día de cierre de feria, cerradas. Todas las del... Digo, cerradas, te lo juro, Y nosotros en todas, yo me acuerdo que fue mi hermano a ver el derbi, yo tenía ya, mi mujer que es mi novia bajó y mi cuñada, bajaron allí. Y claro, ellos entraban con nosotros y claro, no pagábamos en ningún sitio, todos te ponían cigala. Y me decía mi hermano, digo, ¿esto es así? Digo, pues yo es la primera vez que vengo, pero debe ser así, con un Dios, ¿vale? Allí, bueno, no, que no nos faltase de nada, pero de nada. Todo el mundo del Sevilla allí, parecía la feria del Sevilla, era, pues, nos manteaban, nos idolatraban, ¿vale? No nos dejaban salir tuvimos que ir, no podíamos salir ni con nuestros coches, con el autobús, escoltados por la policía. Hostia, macho, qué nivel. Era impresionante, escoltados por la policía con caballos delante, era qué escena, locura. Yo digo, estos están locos aquí. Pero bueno. Qué bueno. Es muy, es impresionante. Hostia, es una cosa que tiene que molar vivirla. Y llegar al campo, me acuerdo la avenida Las Palmeras, que era donde estaba el campo del Betis, blindada por la policía, nosotros entrábamos por unas calles para que no hubiese problemas y el Betis por otra, con bengalas, pero la avenida llena, con caballos de policía alrededor. Digo, madre mía, aquí como no ganemos nos matan. Digo, ¿te van a matar si ganas? ¿O no ganas? Estamos jodidos. Pero bueno, es una experiencia, allí el fútbol lo viven de una manera muy intensa. Claro, es muy distinto a lo que es Valladolid, entiendo, porque al final aquí somos muy fríos, claro, es así. Frío, allí, un derbi Valladolid-Salamanca, que yo los viví, no es lo mismo. Allí un derbi es... date cuenta que la misma familia hay uno del Betis y uno del Sevilla, la mujer es del Betis y el marido del Sevilla, ¿sabes? Y lo viven, lo viven, ¿sabes? Son capaces esto. El derbi, la feria de abril. Y el Rocío y la Feria del Caballo, yo creo que cogen vacaciones 3 meses y no trabajan nada más. Hostia, qué buena, macho. Qué bueno. Pero bueno, es una cultura diferente. ¿Alguna vez tuviste algún... Claro, cuando es tanta pasión, tanta efervescencia por el fútbol, hay gente que se le va la pinza, nunca mejor dicho, también, no se extrapola límites. ¿Alguna vez te recuerdas alguna salida de tiesto de algún aficionado de algo contigo, no? No, al final yo creo que la gente es más o menos respetuoso, ¿sabes? Tampoco vas a entrar tú ¿te insultan? Sí, pero... Si cada vez que te insultan te vas a entrar en una polémica, no haces ni caso, sigues. Y ya está. Vale. Y con todo esto que me has contado, cuando el árbitro pita al principio del partido, ¿tú eres consciente de lo que hay alrededor o ya se te olvida? Te olvidas de todo. Tú te metes ahí y es como... Yo siempre digo que estás en una nube que oyes. Yo oía todo, oía a mi entrenador, oía a mis compañeros. Yo no oía lo de alrededor. Fíjate, tío, Tú estás allí, oyes, silbas, sabes quién te silba, sabes posicionalmente dónde está, si estás bien o mal, con referencia al balón, al final te metes ahí y te metes en tu mundo. Tú oyes al entrenador, ¿qué lo has hecho mal? Corrige. Eso se escucha en un derbi, es capaz de escucharlo. Sí, tú en un partido que tienes todo eso ahí lo escuchas. Hostia, macho. Escuchas un silbido detrás del portero para la colocación. Tú con el silbido eras capaz de saber dónde te tenías que colocar o por qué te venía el silbido, si era para
lanzar. O ¿sabes? quedarte. Y sabías de quién era el silbido, ¿eh? O sea, Joder. yo sabía si Zucker me silbaba, sabía el silbido de él, qué posición era para que le centrase. Ese defender no defendía. No defendía mucho, ¿no? Pero ¿Qué tal muy con Zucker? ¿Qué tal Bien, con muy Zucker? bien, muy bien. Croata, ¿no? Esta gente que es ahí del Sí, este. pero yo tenía y ahora tengo menos relación porque él vive en su país, yo aquí, pero me llevaba muy bien. De hecho, no me acuerdo, tengo una anécdota que mi hermano iba a cambiar de coche. Sí. Bueno, cambió de coche, no. Tenía un coche nuevo y Davor, Zucker, cambiaba el Mercedes, un Mercedes de los buenos, y nos enseñaba el nuevo. Dice, joder, mañana tengo que entregar el viejo. Y dice mi hermano, ¿qué vas a hacer con el radiocassette? Y dice, te lo doy. Y dijo, joder. Dice, ¿qué pasa, que lo quieres? Dice, hombre, es que ese radiocassette, tú eres de estos con compact disc, antiguos. Dice, mañana vienes. Y le lo dio el coges radiocassette de Mercedes. Le di el radiocassette de mi hermano en ZX que tenía mi hermano, vaya el radiocassette pero de gente que era buen tío entonces, era un tío súper afable, muy bueno. Sí, qué además bueno. hacíamos cenas o comidas cada 15 días y gente normal. Si los futbolistas al final son gente normal, ¿qué pasa? Que ahora los medios de comunicación Sube todo un poco ya. Y ya no puedes tener la tranquilidad y la cercanía que se podía tener antes. Más ego ahora, ¿tú crees? ¿Estás convencido de ello? Sí, sin ningún tipo de duda. Seguro, sí. Vale. Copa de la UEFA, dices, Olympiacos, ¿qué más tenéis? Has dicho, has ido a Roma. Sí, Roma, Bulgaria. ¿Bulgaria qué tal, frío o llegasteis en buen tiempo? No, tuvimos un problema porque nos dieron leche de búfala para desayunar y tuvimos un pequeño problema con el estómago, la mitad de la plantilla. Cuando fuimos a jugar estábamos malos y allí ya no había, allí no podías volver a Bulgaria, o sea, jugamos, ganamos, pero bien. Hostia, y después nos eliminó el Barça, el Dream Team aquí. El Dream Team te los elimina. Vale. Con todos estos. ¿Estás en Sevilla cuántos años? Uno, porque me ficha el Hércules, está allí. Vale. De ese Sevilla, ¿para ti quién era el mejor? ¿Zucker? Zucker era el que más goles metía, era el que más clase tenía, era el que más proyección tenía, pero había jugadores técnicamente muy buenos. Tenía Pineda, tenía Carlitos, tenía jugadores técnicamente que eran impresionantes. ¿Qué pasa? Que Zucker, el gol, lo que se paga. Lo tenía ya. Y el gol, esa temporada, lo pagó y lo pagó el Madrid. Joder, casi nada, como para decirle que no. Claro. Tú Alicante dices, Hércules. ¿Sí? ¿Por qué un año solo? No, en Sevilla. En Sevilla. Porque me fichó el Hércules. ¿Era mejor el Hércules que el Sevilla en aquella época? No, el Hércules había subido a primera, llegó al Sevilla Camacho. Camacho yo no entraba dentro de sus planes, ¿vale? Vale. Tenía oferta para ir, rescindí, me pagaron un año y fui al Hércules. No te pregunto por la pasta, imagino que bien, ¿no? Económicamente, bueno, jugar en primera. Bien, para ahorrar, tener 4 amigos y tener que trabajar después de fútbol, como la mayoría de los futbolistas ahora, ¿vale? ¿También crees que ahora, si juegas en primera división, trabajas después del fútbol? Es que si no trabajas, a día de hoy, del fútbol van a poder vivir bastantes, ¿vale? No te digo que muchos, pero te tienes que organizar muy bien. Pero hay más gente que se ha quedado sin nada después del fútbol. Que gente que ha podido vivir de la renta. Sí. Vale. Joder. Hombre, tú juegas en un Madrid, juegas en un Barça, juegas en un Atlético Madrid, vas a vivir del fútbol, ¿vale? Pero si juegas en un Valladolid, si juegas en un... Vale, ahora que pueden estar ganando 1,5, 1,2, 2, sí. ¿Vale? La mitad te lo va a quitar Hacienda y la vida es muy larga, a lo mejor con 4, 5 o 6 millones de euros, que son mucho dinero, pero el nivel de vida que tienes a lo mejor también lo gastas, ¿no? Claro, entonces no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Yeah. Lo mejor es que la gente se formase, aprovechase el fútbol, tuviese una carrera, hiciese las cosas como las tiene que hacer y cuando terminase se enfocase y aprovechase el dinero que ha ganado para... ¿Pero eso es habitual? No, lo habitual es lo otro, que te adaptes a un nivel de vida muy alto. Y que luego no sepas parar cuando ya no tienes esos ingresos, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos. Muchos ejemplos, vale. ¿Vas a Hércules, de Alicante? ¿Había alguna opción más? ¿O...? Yo ya no miré la opción. Negociaron con el Sevilla, llegaron a un acuerdo. Una vez que habían llegado con un acuerdo en el Sevilla, vinieron a mí, negociaron la ficha. A mí me interesó y una aventura más. Vale. ¿Cuántos años fuimos en Alicante? 3 años. ¿Qué Hércules era? Primera división, entiendo. Primera división.
¿Qué jugadores había ahí? Pues ¿Quién mira, entrenaba? ahí en Rufai, que acaba de fallecer la semana Sí, pasada. el portero, ¿no? Sí, además lo siento porque era buen tío, no tenía una relación a la estrecha, siempre por redes sociales y por grupos que tenemos nos llevábamos, pero era el príncipe de todo ese tema y tal. Hicimos un equipo, coincidí con Alfaro, que estuvo en el Atlético de Madrid, que jugó ahí. Teníamos un equipo, descendimos ese año, pero teníamos un equipo competitivo para competir, no como ha pasado este año con el Valladolid, que no ha competido. O sea, nosotros competimos hasta la última jornada. De hecho, ganamos al Barcelona. Ah, es verdad, aquel Barça que ganó, aquel que ganó en el Camp Nou, es verdad. Ganamos en el Camp Nou y ganamos en Alicante también. En casa. Hostia, ganan los 2 partidos en el Barça y desciendes, tío. ¿Ya? Puto fútbol, ¿eh? Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Alicante qué tal? Muy bien, muy bien. De hecho, sigo bajando allí a... ¿Mantienes todavía esa que tienes todavía de aquella? Compré casa allí y se vio muy bien. Se vio muy mar, bien. Buen tiempo, ¿no? Muy buen tiempo y se come muy bien. Vale. ¿Mejor Sevilla o Alicante para vivir? A ver, para vivir, Alicante. Alicante. Para vivir el fútbol, Sevilla. El ambiente, no lo que decíamos antes. Es una ciudad más grande, más intensa, pero en Alicante se ve muy bien. La climatología, el mar, la ciudad. Vale. El entorno. ¿La afición qué tal? Bien. Más tranquila, no entiendo que... Mucho más tranquila. Mucho más tranquila. Respetuosa, no tan intensa como en Sevilla, no tan fría, aunque la afición de Valladolid ha cambiado, no tan fría, porque antes había 13.000, 14.000, ahora me sorprende de que el estadio esté lleno, 20 y tantos mil, es que no pueden haber hecho la temporada que han hecho este año con esa gente, ¿no? teniendo el apoyo que han tenido. Pero bueno, la directiva que han tenido este año pues no es la más idónea para mantener un proyecto de primera, ¿sabes? Hablamos de Ronaldo, pues si a alguien se le escapa hablamos de Ronaldo. ¿Contra lo jugaste contra Ronaldo Nazario alguna vez? Hostia, pones cara de... Sí, ese año que ganamos al Barça. Ese año estaba Ronaldo en el Barça. Sí, era una bestia. Yo me acuerdo de agarrarlo y él seguir corriendo, y tiro y... ¿Sabes? Era una bestia. Era una auténtica bestia. ¿Sabes? Futbolísticamente tenía mucha potencia, técnicamente era una bomba y esos años es que no lo paraba echaba nadie. ¿Sabes? ¿Qué más jugadores de primera te ha costado defender? Que digas, joder, qué buenos son. Hay mucho. Yo tenía un miedo horroroso porque yo salía al golpeo de las faltas a que cuando jugaba con el Madrid, Roberto Carlos le pegase y me matase allí y me quedase tieso. Porque como le pegaba, que por cierto, al Madrid lo ganamos en casa también con el Valladolid. 1-3, ¿eh? Has ganado Madrid y a Barça tú, ¿eh? Y vives aquí tan tranquilo ahora en Benavente y no pasa absolutamente nada. Yo metí un gol en el Bernabéu. Y has metido un gol en el Bernabéu. En propia puerta, pero lo metí. O sea que en el marca... Gol en el Bernabéu, punto pone pelota. Ferreras, Pepe. Pepe Moreno. ¿Quién es Pepe? Pero bueno, qué bueno. Que me quite lo bailado. Que quiten lo bailado. Esas anécdotas de fútbol, puro y duro. ¿Dónde es más complicado jugar, Bernabéu o Camp Nou? A ver, cuando yo jugué en el Cano, porque yo me acuerdo con el Valladolid, era el Dream Team, minuto 10, íbamos 3-0 perdiendo, yo miraba el marcador y había tocado el balón 3 veces para sacarlo de la red y le decía esto, digo, vamos a cerrarnos, que nos meten aquí la del pulpo. El Madrid era más toque, más no sé qué, pero la pegada que tenía ese año el Barça era salvaje. Espectacular, ¿no? Salvaje, te mataban totalmente. ¿Sabes? A nivel de ambiente, ¿dónde dirías tú que aprieta más la gente? Bernabéu. Bernabéu. Es un campo más vertical, la gente la ves más encima. El Nou Camp es más... Más hasta hacia afuera, ¿no? Más curvado, ¿no? Y ves allí al último que dirás, yo sé cómo va el partido, ¿no? Porque si él ve lo que yo le veo aquí, no ve nada. No van a ver nada, hostia. Bueno. Del resto, quitado Madrid y Barça, el ambiente que más tenso, más complicado, aparte de Olympiacos, evidentemente Bilbao, claro. El viejo San Mamés, claro. El viejo San Mamés, impresionaba, ¿eh? ¿Sabes? O sea... impresionaban. Antes los campos eran más compactos, más ingleses, ¿no? Más sí, mucho más. Yo me acuerdo a Atocha, tenías al público aquí. Y después cuando hicieron a Noeta, que lo hicieron con la pista de Atleti, digo, joder, aquí juega cualquiera. Digo, tienes a la gente allí, ¿sabes? No te van a chillar nadie. Hostia, macho. Vale, tú en estos años, claro, has pasado, o sea, tú has dicho, defendías a Ronaldo, estabas con Davor Zucker, gente, joder, primer nivel. Sí. Cuando ibas a Benavente, ¿cómo era el trato? Es decir, la gente normal, o sea, nunca no...
normal. Y yo he sido muy amigo de Jordi Lardín, de hecho estuvo en las fiestas, porque claro, vamos a las fiestas y no dejábamos de ser chavales de 20 años. Y claro, habíamos terminado la temporada o estábamos a punto de terminarla, pues salías de fiesta y salías, pues salía Lardín, salía mi cuñado que era Santicuesta, salía gente de primera división por allí, pues a las peñas y como uno más. En Benavente. Claro, ahora es imposible. Ahora es imposible, claro, es que... Pues, pero antes, Jordi, que estaba jugando en el Atlético de Madrid, que era internacional y que pues estaba vestido de peña conmigo y tomándose unas cervezas con todos los demás allí. Qué bueno, macho. Claro. ¿Y qué pasa? Que, pues con toda la normalidad. Y claro, ¿qué pasa? Llamabas más la gente que los demás. O sea, Ya. Joder, claro, te bebían ver cerveza o tomabas 4 cervezas y ya decías, joder. El fútbol pero nosotros no salíamos en todo el año. ¿Por qué? Porque ya había mucho control antes. O sea, ahora es imposible, ¿vale? Por las redes sociales. Pero ya había control, ¿vale? Y llegabas allí y te desmadrabas o te explayabas un poco más de lo normal, ¿vale? Aprovechabas, claro, evidentemente. Claro. O sea, durante el año nada de nada. Muy poco. Muy poco. Jugabas un sábado y sí que es verdad que te daban permiso para salir el sábado por la noche. Cuando salías sí que es verdad que salías de fiesta. Pero tú date cuenta que cuando estás jugando UEFA o Copa de Rey, que en los equipos de primera división ya lo juegas, era domingo-miércoles, Pues. domingo-miércoles y me tiraba a lo mejor 15 días en un hotel. En un lado o en otro. A mí me venía bien porque como estaba soltero ni hacía la cama ni cocinaba, ¿sabes? O sea, Qué bueno. que me venía bien. Tu pareja de ahora, que eso se imagino que tu mujer estás casado, entiendo, Sí, ¿no? Doy por sí, hecho. sí. ¿Cuándo la conociste? Con 16 años. Es de en Benavente Valladolid. ya también. No, es de Valladolid. Es de Valladolid. Coincidí con 16 años, al segundo año de llegué ahí, la conocí y ya está. Y te ha acompañado todo este camino. Me ha aguantado, me sigue aguantando. Joder. Yo creo que me aguanta más ahora que antes. Te ha contado, es que claro, antes mucho tiempo fuera de casa, entiendo, ¿no? Muchos Sí, viajes y... Sí, muchos viajes. ¿Qué tal se lleva eso? Es verdad que es tu trabajo y te pagan por ello, ¿no? Pero Bien, te cansa. te cansa. Vale, vas a muy buenos hoteles, pero al final yo tengo un problema que no descanso, es el día de hoy que no descanso bien en los hoteles, aunque sean muy buenos, pero como en casa y te acabas cansando, ¿sabes? Comida repetitiva, porque al final comes lo mismo siempre, tu dieta y tu monotonía, y el estar fuera de casa, sí, estás en Roma, pero yo de Roma he visto los monumentos cuando he ido de vacaciones. No cuando has ido a jugar, claro. Antes no veía nada, ¿sabes? He estado por media Europa, pero no conoces las ciudades de una forma normal. Cuando se juegan 2 partidos a la semana, como te has dicho, domingo, miércoles, tal, ¿cómo se prepara? Bueno, claro, acaba uno y estás ya en el siguiente, pues, pero es que no te da tiempo, no tienes una semana. Solo recuperas. Recuperas. Al final recuperas, haces el esfuerzo, recuperas, haces una adaptación, pero no entrenas para mejorar. El partido. O sea, al final recuperas. ¿Qué pasa? Que haces 2 mini pretemporadas. Antes hacían 2 mini pretemporadas, ahora me imagino que lo hagan más individualizado, ¿vale? Pero antes hacías 2 mini pretemporadas para llegar a los meses de febrero o marzo lo mejor posible, porque era cuando se jugaban las ligas al final. Vale. Eso es como, claro, tú juegas en una época en la que hay mucho menos aglomeración de partidos, ahora es una bestialidad al calendario. ¿Es sano? No. ¿Crees que no? No. ¿Deja secuelas el fútbol? Sí. ¿Qué deja secuelas? Yo todas las que quieras. ¿Cuántas tienes? Ponte a contar. Yo tengo 2 operaciones de ligamento cruzado, tengo fractura de peroné, fractura de 2 veces la nariz. ¿Tienes fractura de peroné? Sí, fractura de peroné, 2 ligamentos cruzados, ¿sabes? Tengo 2 dedos rotos, 3 veces la nariz. Hostias, Si tengo los puntos, con los puntos que tengo dados aquí, pues ganaría una liga, ¿sabes? Pero eso siempre, y ahora pues esguinces no bien curados, tengo calcificación en los tobillos, y ahora soy como Robocop, hago bicicleta porque es lo que menos impacto tengo y lo que más me facilita. Tengo un problema porque, claro, si me pongo a correr ahora se me inflaman las rodillas. Hostia, macho. Es un problema. ¿Compensa? Sí, Sí. sí, porque lo elijo. Lo he elegido Lo yo, elegiste. ¿sabes? Vale. ¿Te puedo preguntar cuál ha sido tu peor lesión? ¿Y cómo te la hiciste? Cruzado. ¿Cómo fue? Giré solo y Giraste solo. Son las peores, ¿no? Las Sí. no es un mito eso, ¿no? O sea, las... No, Hostia, macho. y además es que el cruzado es muy fácil porque tienes la musculatura muy desarrollada, clavas, giras y lo notas muy rápido. ¿Y tú? Hostia. ¿Qué pasa? Que cada vez recuperan mejor. Vale, cada vez los futbolistas recuperan mejor, los cirujanos operan mejor, son menos invasivos, te hacen menos daño a la rodilla y yo creo que estas lesiones pues las va a ver y las va a seguir habiendo. Claro, es el fútbol, es decir, al final es ejercicio No hay físico, no más. tiene más. Siempre estás jugando con dolor,
Siempre estás Siempre estoy jugando con dolor. No es el primero que me lo dice. ¿Y eso cómo se lleva? Aguantando. Saber, Es complicado ya, o sea, es complicado acostumbrarte o... Conoces tu cuerpo. Yo sé, sé, ahora ya no, pero hasta dónde puedes llegar antes de romper. Pero siempre estás con una molestia. Y tenías que valorar, decir, yo juego con este dolor, caliento, juego, sé que voy a estar fastidiado 2 días, ¿vale? Se me va a inflamar, pero tengo el siguiente partido aquí, voy a llegar y tú conocías tu cuerpo. Hostia, macho. ¿Verdad? Voy a ingeniería, ¿eh? ¿Sabes? Qué guay. Alicante, bajas a segunda, te quedas en primera. Primera, segunda y segunda. Primera, segunda y segunda. Bajas de categoría por lo que veo y Sí. sigues en segunda división. Sí, en segunda. Y después cuando al año siguiente ya nos subimos y continuamos en segunda, yo ya con 29 años ya tenía la rodilla muy mal, tenía ya la proyección con la empresa y empezamos, me vine para casa, no quise jugar ya ni en segunda ni en segunda B. Ni me la 20 siquiera, ¿no, Pacha? No, porque al final, a ver, yo tenía que tomar una decisión, o me dedicaba a la empresa o me dedicaba al deporte. Si me dedicaba al deporte había una oportunidad porque mi padre, mi hermano tenían la oportunidad de comprar una empresa en León, pero ya si la compraban ya tenían que esforzarse mucho más y ya necesitaban. Entonces yo comprábamos esto o seguía jugando al fútbol. Para seguir jugando al fútbol a lo mejor era en segunda o segunda vez de antaño. No le veía un aliciente como yo ya había llegado a donde había llegado, había saboreado lo que había saboreado, tenía que buscarme el futuro de otra manera, encaminar en mi futuro de otra manera. Hostia, macho. Elegí y creo que no me confundí. Y si me he confundido, pues no lo voy a hacer. Tampoco lo has notado mucho, ¿no? No. Es complicado en primera división con toda la pasta que imagino que entra, no tanto como ahora, ¿no? Pero decir, hostia, voy a dejar el fútbol. Sí, es muy complicado, pero al final tú te tienes que ir preparando desde el primer día que juegas al fútbol. Sí, pero hay mucha gente de otra asociación que exprime mucho el limón. Sí, pero exprime, ¿para qué? Para seguir ganando dinero, claro. Vale, pero es muy jugoso ganar dinero. Es muy jugoso ganando dinero trabajando 2 horas, pero puedes trabajar e intentar ganar dinero, eso sí, no con 2 horas, con 10 o 12. Sí. ¿Sabes? Para evitar esa vida de... Claro, pero tú al final sabes que el fútbol se te va a terminar. Y se te va a terminar el ganar dinero fácil, ¿vale? Tienes que estar mentalizado para volver a intentar ganar dinero, mantener tu familia y tener un nivel normalito, de vivir bien, ¿vale? Que no necesitas mucho más, o sea que al final no necesitas un Ferrari a la puerta de casa para ser... Pero sí para poder salir con tus amigos, tomarte una caña y tener un nivel, irte de unas vacaciones y... Pero da la sensación, fachada todo de lo que se ve por la tele, que esa mentalidad en primera división hay poca. Ya, pero porque muy poca. Tú estás en una nube. Date cuenta que, imagínate, nosotros antes una prima pues eran 4.000 euros, ¿vale? Imagínate de las de antes, ¿vale? Por ganar un partido. A mí, ¿qué más me daba gastar 1.000 euros en un fin de semana si todavía tenía 3.000 y mi ficha? Pero eso se acaba. Y cuando se acaba, tienes un problema. Porque si te acostumbras a gastar 1.000 euros todos los fines de semana, no te va a dar. Entonces, lo que tienes que hacer es vivir bien, disfrutar. Estás en un nivel de vida en el que te puedes permitir ciertos lujos que después no te los vas a poder permitir. Yo con 20 años fui a Maldivas, ¿vale? Claro, mis amigos con 20 años o estaban estudiando o estaban trabajando, pero no se lo podían permitir, ¿vale? Tenía un nivel diferente, que me permitían hacer cosas diferentes. Tenía un coche diferente a todos los demás, un deportivo, pero eso se te va a acabar. O sea, tenías claro que eso era irreal. Claro que sí, está muy claro. A mí me ponían en casa muy... Te ponían. Me ponían muy a... Claro, ¿tus padres en todo esto cómo lo han llevado? Muy bien. Bien. Muy bien. Mi madre, sobre todo, me ponía... A mí, cuando venía, pues me hacían ayudar en casa. Yo jugaba en primera división, pero ayudaba en casa haciendo viajes de ambulancia. Tenía carnet de ambulancia y me venía aquí con las diálisis. Hostias, macho. Jugando en primera. Pero porque era mi negocio familiar, porque mi hermano estaba trabajando, mi padre, y necesitaban ayuda. Qué bueno, tío. ¿Qué vas a hacer? Madre mía. ¿Con cuánto te retiras? ¿Con qué edad te retiras? Con 29. Con 29. Joven, claro. Sí, esa joven. Lesión, joven. Pero ¿qué iba a estar? 4 años más en segunda B, segunda, para ganarme un salario. ¿Y mi proyecto? ¿Cuál era el siguiente? Yeah. Iba a perder 4 años para empezar un proyecto que mi familia me lo estaba brindando.
¿sabes? Claro, porque igual si sigues jugando, este proyecto de ambulancia no hubiese ido así, supongo. Había una oportunidad y había que Y decidir. había que decidir. Ya está. Y elegiste eso. Sí. Vale. Y tenías a Benavente, claro. Me vengo a Benavente. Me traigo a mi mujer y yo empecé a trabajar en el proyecto. Mi mujer montó una clínica de podología, que es podóloga. Es podóloga, vale. Y a trabajar, familia, no sé qué, no sé cuál. En mi mundo, como nunca había dejado Benavente, pues tampoco me era extraño. Y yo con mi nudo de siempre, que era el de antes y que es el de ahora, pues sigo haciendo lo mismo, ¿eh? Saliste de Benavente con 15 años, 16. Sí. Y volviste con 30, 29, 30. 29. 14, ¿cuántos años eso? 15 años. 14, 15 años. ¿Disfrutaste esos 14 años? Sí, mucho. Yo he vivido cosas que mucha de la gente no puede vivir y quedaría muchísimo. ¿Y eres consciente de que las viviste? Sí, claro, que soy consciente. Hostia. Claro, hombre, jugar en primera división. Casi yo creo que vale más eso que vivirlo, fíjate. El saberlo claro, y el... Jugar en primera división, jugar en el Bernabéu, jugar en el Nou Camp, ganar, perder, vestir la camiseta de la selección española. Todo eso al final lo he vivido yo. Pero como es para mí, o sea, al final es para mí. Yo no tengo que estar presumiendo. Al final, esas vivencias es lo que yo llevo para mí y para adentro. Vale. Por lo cual... Siempre has estado muy ligado, por lo que veo, a Benavente, a tus amigos. Sí. Imagino que amigos merengues y culés, evidentemente. De todos los colores, los tengo de todos los colores. Hasta alguno que lo más redondo que has visto ha sido el volante del coche. Que no tenía ni idea de fútbol. Cuando juegas contra el Barça, ¿qué te decían? Déjate, métete uno. No hablábamos de fútbol. No habláis de fútbol. O sea, ¿ellos iban contigo o con su Madrid o con su Barça? Ellos iban con el Madrid o el Barça. Joder. A ver, escúchame, esto era real. De mí tendrán la camiseta que tengan, alguna entrada que les habré dado para ir a ver y poco más. Y las cañas que nos hemos pagado juntos, que no tampoco eran de... Porque yo era uno más. O sea, yo iba allí, escotaba como los demás y no había más. No había más. ¿Sabes? Vale, tela. Vale. Esa es la realidad. ¿Se acabó el fútbol una vez que pusiste Benavente ya? ¿Hiciste alguna vez algo o no? Jugué con los veteranos, ¿vale? En la Liga Fertiberia, damos segundos en España, he jugado con los veteranos del Valladolid, pero me di cuenta de que la cabeza me iba más rápido que las piernas y que me hacía daño. Entonces al final mi rodilla estaba muy tocada, me volví a operar con 35 años y ahora lo que hago es bici. Es bici. Vale. El tema fútbol, pero despacho, entrenador, de eso no te ha llamado nunca la atención. No creo que tenga un perfil yo para... Eres muy tranquilito, eso sí que es verdad. Transmites una paz así cuando hablas. Sí, bueno. hay que verme caliente, ¿sabes lo que te quiero decir? Como a todo el mundo, pero ¿no? Bueno, al final no me he preparado para eso. No te preparabas. Y yo creo que las cosas, igual que cuando juegas al fútbol te preparas para jugar al fútbol, cuando tienes una empresa te tienes que preparar para la empresa, y si hubiera elegido el fútbol me hubiera preparado. La competitividad que te meten cuando juegas al fútbol no te sale ya nunca. Yo tengo un defecto que no sé perder. No sabes perder. No. Muchas gracias. Perder es muy frustrante para mí y es un defecto. ¿Aprendiste a llevarlo en algún momento o sigues? No. No. Yo ahora salgo a correr y tengo que ser el primero. Salgo en la bici y tengo que ser el primero. Y soy consciente de que esto ahora no lo necesito para nada. Pero da igual. Es el gen, me ¿no? dura los 10 minutos primero. Yo estoy compitiendo allí. Compitiendo. Que ahora me meten unas batutas, los chavalines estos salen con la bici y digo, o sea, la compite, ven acá, que hacen ¡fum! Y digo, hasta luego, ¿no? Pero con el que puedo lo gano. ¿Esa frustración en qué se traduce? ¿A carácter vinagreta o...? No, en trabajar más. Trabajar más, o sea... Yo cuando veo que alguien lo puedo ganar y que estoy ahí... Aprietas, qué bueno. No, al final terminas, finaliza y no me voy enfadado para casa, me voy a tomar unas cañas con los amigos para recuperar. Sí, señor, qué bueno. No has seguido en el fútbol, pero sí que has seguido viendo fútbol. Sí. Porque tienes un hijo que juega a fútbol. Claro. Que yo, para mí, no te lo digo a ti porque estás delante, yo arbitré bastantes años, el hijo de este hombre yo creo que ha sido el mejor pie que he visto en Fútbol 7, seguramente aquí en Zamora, ¿eh? Sí, pero fíjate, estuvo en Atlético de Madrid. Sí, lo sé. Tenía unas condiciones, pero no reunía todas las condiciones que tenía que reunir para llegar a primera. Él ha sido y es muy buen jugador, pero muy técnico. Le falta físico para la condición de cómo es el fútbol ahora mismo. No le falta colocación, técnica no le falta, pero le falta físico y le ha faltado lo que yo tuve de estar en el momento adecuado cuando es.
Ha sido internacional, ha jugado, ha ganado Copa del Rey, Yauli, Liga de Superliga, todo lo que tú quieras. Ha disfrutado y ha disfrutado el momento. Ha estado entrenando con el primer equipo del Atlético de Madrid, ha estado... Pero llegó un momento en el que tuvo que decidir y yo creo que ahí le sirvió la experiencia mía. Mira, Adrián, esto tú no vas a poder vivir del fútbol, fórmate, enfoca la formación y sigue trabajando en el fútbol. Sigue jugando, esta temporada estando en el Tordesillas, ¿no? Sí, hasta en el Tordesillas 2 años, hasta en el Guijuelo, ha jugado 5 playoffs, ¿vale? En tercera, puede compatibilizar, es fisioterapeuta. Bueno, claro, pues. Ha hecho un máster de fisioterapeuta deportiva, está trabajando en una clínica de recuperación donde él le gusta lo que hace y puede compatibilizar su trabajo con el fútbol. Cuando tenga que elegir, ya lo tiene que tener claro, ¿vale? Y él tiene la ilusión de cuando ya no juegue, poder ser fisio de algún equipo. Bueno, pues sí. Y tiene un proyecto de vida y por el que pelear, claro. O sea, es este tema. O sea, al final ha vivido cosas que cualquier chaval de su edad daría. Es internacional también, ha ido con la selección. ¿A qué edad se fue a Madrid tu hijo? A Madrid, fue a Valladolid con 12 años y con 14 a Madrid. Pronto, ¿eh? Muy pronto. ¿Eso cómo lo llevas tú como padre, por ejemplo? Mi única preocupación era asegurar los estudios. Joder. ¿Sabes? O sea, yo al final querían llevárselo a Madrid y yo lo único que dije es que quería estar en Madrid hasta que terminase el bachiller y no solo estuvo en el Atlético de Madrid 7 años, ¿vale? Terminó bachiller y prácticamente terminó la carrera allí. ¿Sabes? Fue bueno el paso entonces, ¿no? Vivió cosas guays a nivel deportivo y encima se formó. O sea, prácticamente inmejorable. Bueno, y además a mí, casi como un hijo de madera, pues le pagaron la carrera. O sea que, como Dios. Como Dios, ¿por qué te voy a engañar? ¿No? Qué bueno. Estaba en Tordesillas este año, decías, ¿no? Sí. ¿Alguna vez le ha pesado ser hijo de? No creo yo. No. No, porque su fútbol es completamente distinto al tuyo, al mío. es verdad, ¿eh? Por lo que has contado, ¿sabes? sí. Yo era mucho más intenso, él era mucho más calmado, más jugador de equipo, mucho más. Además tiene un carácter muy, muy tranquilo. Él sí que es mucho más tranquilo que yo. ¿Sabes? Ese es, el pronto de tu hijo no es tan pronto como el tuyo. No. No. Será su madre entonces. No sé. No me mojo. Voy a quedar bien. Por lo que pueda pasar aquí dentro que yo tengo que seguir con comiendo ellos, y viviendo en estoy casa. completamente de acuerdo, muy bien. No, tú, a nivel mediático después de tu retirada, aquí en Zamora, ¿te ha reconocido la gente por jugar en Primera División? Sí. Yo no. A ver, como te he dicho, el reconocimiento es para mí. Yo sé lo que he hecho, sé dónde he estado. Mi familia sabe lo que he hecho, cómo soy, lo que he estado. Yo no necesito reconocer porque al final. No, pero te pregunto por ver si la gente conocía a un tío de Zamora que a lo mejor veían por la tele y no sabían que era de aquí o. Pues me imagino que sí. Sí, ¿no? Unos más y unos menos, pero tampoco ha sido una preocupación mía. ¿Sabes? He colaborado con todo el mundo en lo que he podido. Esa bololla, déjala que tire. He colaborado con todo el mundo cuando me lo han pedido, en mayor o menor medida y dentro de mis capacidades. Y que me siento muy cómodo aquí en Valladolid y en todos los sitios. Qué bueno. ¿Sabes? Pues no está nada mal tu carrera, ¿eh? La verdad. Bien. Estamos llegando a hacer la entrevista, no sé si lo sabes. Bueno, ¿cuántos días que llevamos aquí hablando? No lo sé. 1 hora llevamos ya. Bueno, pues una parte y un descanso. Fíjate esto corriendo a 160 pulsaciones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora tan tranquilo, ¿no? Ahora vamos, que me lo den así, juego 3 partes. Qué bueno. Vamos a presentar la tapa, que es esto, claro, esto no te lo llegas a decir, yo creo. Te he conseguido traer aquí sin decirte que había que comer. Yo no sé, yo cuando han puesto esto aquí digo. Será para mí, ¿no? Digo, solo habla. Digo, en algún momento dirá, pica algo o algo. Pero ahora no dice nada. Nos guardamos lo mejor para fuera de cámaras, como siempre. Salchichas. Gracias, como siempre, Alejandro Buña, Carnicería Santana, por dejarnos merendar cuando vamos aquí a hablar. Bueno, casi cenar ya, son las 9 de la noche hoy. Ya vas a cenar por Benavente. ¿Mañana trabajas? Sí. Mañana trabajas. Bueno, vas cenado ya. Te puse a la cama cuando quieras ya, según llegues, que no pasa nada. Salchichas. Muy buenas, que nos vamos a merendar ahora en cuanto acabemos esta entrevista. Normalmente la última pregunta que hago a mis invitados es ¿a quién te gustaría haber sentado ahí? Mira, pues 2 personas te pongo. Venga. O a Poli, vale. fue jugador de Primera División de Benavente, o Agustín Vara, que fue compañero mío en el Hércules y que también jugó en Primera División. Que es de Pueblo del Valle, además de país, ¿no? del Valle, que estuvo de entrenador en el Atlético de Madrid, en el filial del Atlético de Madrid, que ha tenido una trayectoria muy buena y que son compañeros que
que yo creo que del deporte zamorano y de la zona de Benavente, porque seguramente que aquí los tengan más a mano y los tengan más organizados, y que desde aquella zona pues han hecho algo parecido a lo que he hecho yo, a tener una vida muy normal porque siguen allí. Agustín viene en las fiestas a su pueblo y a tomar las cañas con sus amigos y con su familia. Oli ya es más mayor y sigue yendo y de vez en cuando lo veo por allí, o sea que fenomenal. Vale. Pues vale, vamos a apuntar estos dos a cambio de una cosa, que algún día venga tu hijo. Yo sin problema. ¿Lo traes? Que venga. Que venga, que ya es mayor, ¿no? Que ya es mayor. Que venga. Que venga, no hay ningún problema. No que nos cuente a ver cómo es irse de casa con 12 años. Es interesante que te diga. Claro, cómo gestiona todo, claro. Que te diga lo que es vivir con gente. Él ha tenido compañeros como Riquelme, como Manu. Riquelme que se ha ido al Betis ahora. Sí, al Betis ahora mismo. Manu, el que estaba en Alavés y. Manu Sánchez, es que sí, Manu Sánchez, ¿no? Claro, Altuve, que estuvo el año pasado. Altuve en el Zamora. ¿Coincide con Altuve? Sí, coincidió en el Valladolid, en la selección bueno, española. claro. Coincidió en el Valladolid. Con los padres nos llevan fenomenal, o sea que hay muchas cosas que el deporte no solo es lo que ven, sino lo que te deja y lo que vives. Pues que nos lo cuente algún día aquí. Ya veremos, a ver, se salió el Tordesillas, le he leído, le leo en Twitter, ¿sí? Se fue, ¿no? No renovó, me parece. Sí, no, correcto. Seguirá jugando, supongo, ¿no? Sí, tiene. Pues ya veremos a ver con qué equipo viene aquí Adrián Ferraz, hijo de Víctor. Víctor, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Gracias a vosotros. Es un testimonio muy guapo, ¿eh? Enhorabuena por hacer esto, porque al final el hablar de deporte yo creo que siempre es bueno, ¿no? Sí. Sobre todo lo que no se sabe. De la otra parte, que no se ve por la tele. Sí, también es verdad. Pero bueno, al final, los que conviven conmigo, pues hay veces que, como siempre, como todas las mismas anécdotas, no tengo mucho más, pues ya las conocen, ¿sabes? Perfecto. Pues un placer enorme, que vaya muy bien. Bueno, ya te digo, espero que venga por aquí tu hijo y tendremos por aquí alguno veramente seguro, alguno más. No hay ningún tipo de dudas. Seguro. Víctor, que vaya bien, muchas gracias. A ti, venga. Pues esto ha sido todo por hoy. Ha estado guay, ¿eh? Hemos tenido un tiempo de visión en la reseña, ¿eh? Ojo, que este programa está subiendo mucho, digo yo que sí. Nos queda ya solamente una P de barra de este mes de julio. Vamos a parar en agosto, llevamos ya muchos programación. Así que nada, dale un like si os ha gustado. Y nos vemos. Chao, chao, amigos. Sed felices. Adiós.